todos queremos entender por qué hacemos lo que hacemos, por qué reaccionamos como reaccionamos y porque a veces repetimos también esos mismos comportamientos. Hoy vamos a descubrir cómo una herramienta como el eneagrama puede ayudarnos a responder esas preguntas y a vivir sobre todo mucho más consciente. Una herramienta de autoobservación que en lo personal a mí me ha ayudado muchísimo para descubrir cuáles son esos patrones que se han venido repitiendo en mi vida y cómo empezar un poco a ser más consciente de esas reacciones automáticas y volverlas más conscientes. Y para eso tengo una invitada hermosísima que es mi profesora de certificación, mi querida Marcela Tapias, que ya la veo por acá conectada. Entonces déjenme, yo la voy a invitar. Esta herramienta, wow, se me cayó acá. Hola, mi Marce, ¿cómo Hola, estás? querida. Bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, mi bella, qué rico que por fin pudimos coordinar este espacio, ¿no? Como que hemos Sí, llevado cuántos intentos. no sé, muchos. Sí, y bueno, les estaba contando un poquito de mi hermosa Marce. Es mi profesora de certificación en un proceso que ha sido bien, bien bonito y sobre todo interesante. Yo ya había escuchado y digamos que hace mucho tiempo, aproximadamente unos 10 años, había hecho mi primer test, que aunque digamos que no es la manera más adecuada, porque quizá eso a veces nos invita a encasillarnos como en un tipo de personalidad y hasta enamorarnos de eso que a veces tanto sufrimiento nos traen, pero precisamente por eso quise invitar a Marce, que es una experta que lleva más de 20 años, yo entiendo, en todo este tema del coaching, de acompañamientos. Además, porque la herramienta del enneagrama también se usa mucho en el ámbito corporativo, ¿cierto, mi Marce? Entonces, bueno, primero, bienvenida, Marce hermosa, Marcela Tapias, aquí a este espacio de Open Minded You y pues cuéntanos un poquito quién es Marcela Tapias y cómo ha venido en este camino profesional y en esta función tan hermosa que cumples, desarrollando todas estas herramientas valiosas de autoobservación, de entrenamiento, ¿cierto? Y saber un poquito más de ti. Vale. Bueno, ¿quién es Marcela Tapia? Me presento desde lo profesional. Y desde lo profesional soy una apasionada, yo creo que por el conocimiento, una buscadora de respuestas y dentro de esa búsqueda que vino muchas veces por procesos personales, eh, digamos que la herramienta de la cual terminé realmente enamorada fue el enneagrama. Y como tú bien lo dijiste, el enneagrama para mí fue como entender entonces soy yo, por eso hago esto, por eso es que no me gustan este tipo de personas, o por eso es que reacciono así, o por eso es que me cuesta trabajo relacionarme de tal manera con tales. Y fue como darme cuenta de que había efectivamente como una especie de manual, ¿cierto? Si ahora a veces decimos como, ay, qué chévere sería tener un manual donde entendiéramos por qué yo hago lo que hago, por qué el otro hace lo que hace, y eso vino siendo como un poquito encontrar ese manual, ese sistema, ese guía, esa mapa. Y eso por un lado. Y de ahí en adelante empecé a usarlo o a incorporarlo en mi vida y a usarlo en diferentes procesos. Entonces, para acompañar a otros, para acompañar, como tú bien lo dijiste, procesos empresariales, de desarrollo de líderes, pero también de equipos. Y hoy en día, digamos que es la base como de una metodología que se llama coherencia. Oh, wow, sí, maravilloso. Y habernos encontrado, Marce, para mí fue un regalo valiosísimo porque aunque siempre había pasado como por los laditos de la información del enneagrama, sí, digamos como cuando decides empezar a hacer ese trabajo, no creas, es súper retador, ¿no? Porque esto te pone a escarbar en muchas cosas y yo, por ejemplo, siempre decía yo como cosas de mi infancia, de 12 años para atrás, yo no me acuerdo, entonces como que a veces también uno bloquea ese tipo de información y hay que empezar a escarbar allá en lo profundo. Y para eso, pues uno necesita un acompañamiento muy profesional, muy enfocado, porque se pueden dejar ahí como ruedas sueltas y me parece que, que la labor que tú haces junto a Sebas y pues todo lo de la certificación y con las personas hermosas que me encontraron en la certificación, tenemos como esa misma característica, ¿no? Que queremos explorar bien adentro, bien en lo profundo de todos esos comportamientos que en la mayoría de casos los que vamos viendo como que no nos traen resultados tan satisfactorios. Y es cuando somos súper conscientes que queremos empezar a cambiar cosas
momentos que nos encontramos con herramientas como esta, como el eneagrama. Entonces, mi querida Marce, empecemos como por lo básico, porque esta comunidad, pues además que ya algunas personas habrán escuchado del eneagrama, pero vamos a hacerlo como eneagrama de kinder, Vale. kinder para adultos. Entonces, para alguien que nunca ha escuchado acerca del eneagrama, ¿de qué manera, cómo le explicarías de una manera práctica y sencilla qué es esta herramienta y cómo para qué nos puede, en qué nos puede acompañar? Yo siempre hago como una especie de analogía y digo que el enneagrama básicamente es como un kit de exploración, pero en vez de exploración para salir al mundo y conocer lugares, es para conocer nuestro mundo interno. Y literalmente para mí tiene como tres elementos que son básicos y claves. Uno que es un mapa. Entonces, el símbolo como tal, que es como una estrella de 9 puntas que está metida dentro de una circunferencia, nos muestra que dónde estamos como ubicados dentro de ese mapa y desde ahí cómo se ve el mundo. Entonces yo siempre digo, imagínate que tú estás en un punto, no sé, tú vives en una montaña, ¿verdad? Y cuando tú me hablas a mí sobre el mundo que tú ves, tú me hablas sobre verde y montañas y frondosidad y yo que estoy, por ejemplo, en un desierto, te digo, no, nada que ver, el mundo no es así. Si es arena, sí, hay como lomitas, dunitas, pero no veo las montañas, dónde está el verde, qué es eso, estás loca. Y entonces podríamos tener toda una discusión sobre cómo es el mundo y cómo es el mundo, pero para las dos es cierto, porque cada uno la está viendo desde un lugar completamente distinto. Entonces, el enneagrama tiene eso. Es como ese mapa que me dice, ah, tú ves el mundo así. Es como si tuviera unos lentes además de yo veo el mundo, tú lo ves en verde y yo lo veo en color arena, ¿listo? Desierto y tú verde. Entonces, eso es lo primero, nos va a mostrar el mapa y nos va a decir además que nosotros nos quedamos como fijos en ese lugar, como que nunca hemos salido a explorar otros lugares y entonces no conocemos otras culturas, vamos a llevar esa misma historia y por lo tanto se nos dificulta entender por qué los otros nos hablan de ciertas maneras si nosotros vemos el mundo de una forma determinada. Y precisamente porque es un mapa, entonces viene la segunda herramienta que es como una brújula. Entonces la brújula que me hace me ayuda a moverme. Me dice, mira, si tú estás pasando por un momento donde todo está saliendo como mal, donde te estás sintiendo reactivo, donde estás frenando todos tus recursos internos, hay rutas de desarrollo, pero para eso necesitas saber cuáles son las rutas, necesitas saber exactamente hacia dónde apuntar. Entonces ahí viene esa brújula, ¿verdad? Y es Ay, se congeló Marcela, ¿cierto, chicos? Ay, por aquí veo conectada a Diana Arroyave, Mariana Escobar. Me cuenta si fue que se congeló Marcela, ¿cierto? Y me hacen el favor, y me hacen el favor, y me comentan porque aquí veo que Marce está como, o no sé si soy yo, soy yo. Ah, es Marce, sí, se congeló. Esperémosla un poquito. Bueno, con Marce, acá, sí, va a tocar que vuelva y salga. A ver, le damos aquí a Marcela, que salga y vuelva a entrar porque se me congeló. Sí, es Marce. Bueno, esperamos un poquito entonces que Marce se vuelva a conectar. Y bueno, cuando yo decidí empezar como mi certificación o empezar a estudiar un poquito más a fondo del... Ay, pero miren que aquí a mí se me quedó como pegada. Esperen a ver, yo la vuelvo a invitar. Marcela. A ver si me deja volverla a entrar a invitar. Ah, ya, ahora sí ya salió, pero vuelve, mi reina preciosa, vuélvete a, sal y vuelves a entrar, con eso yo te vuelvo a invitar a conectarte. Cuando yo decidí empezar como a estudiar un poquito más acerca del enneagrama, digamos que lo que estaba en esa búsqueda de comprender algunos comportamientos o algunos resultados que estaba como teniendo y que veía que eran recurrentes, sobre todo en mis relaciones, ¿no? Que este es un entrenamiento. Hola, volviste. Ahora sí, Por favor, el wifi. no, ni siquiera fue eso, es que me dijo, o sea, como que me salió un letrero de otra cosa y se trabó y fue como, ¿y ahora qué hago? Bueno, Bueno, gajes del oficio del mundo digital, pero así nada que pasa. no se pueda solucionar. Entonces, mi Marce, quedamos en lo del símbolo.
Sí, les estaba diciendo entonces que es un mapa y el mapa es el símbolo, que Y una tengamos brújula. una brújula que nos permite ir hacia donde podríamos desarrollar otras habilidades o esos lugares que nos podrían ayudar a encontrar recursos para, para sortear algún momento de la vida o para crecer, lo que sea que estemos trabajando, pero también es como una especie de espejo que nos muestra el 360. Y yo siempre pienso como en esos programas que te muestran como, mira qué linda que quedó esta persona que la vestimos totalmente distinta y como veía antes y el después, pero tú nunca te has visto la parte de atrás, o como cuando te vas a probar algo y solamente te ves la parte de adelante, pero no sabes si atrás te quedó bien acomodada la camisa o algo así. Entonces el enneagrama sí te deja ver toda esa parte que no ves, que nosotros llamamos en el enneagrama la sombra, ¿verdad? Todo eso que para nosotros es como lo que no aceptamos en nosotros, lo que es un poco tabú en nosotros mismos, que nos molesta mirar, pero que también esconde grandes regalos. Entonces sería como la posibilidad de ver todo, todas nuestras dimensiones y por eso siempre digo que es un kit de exploración. Sí, maravilloso. Y sabes qué, que ahora que hablabas de de las sombras es también como esos puntos ciegos, ¿no? Porque a veces uno es, o sea, es que el inconsciente y como que esta mente humana están como con ganas de hacer, con tan pocas ganas más bien de hacer cambios, que uno a veces es capaz de identificar esas sombras en los demás, pero que son puntos ciegos definitivamente para nosotros. Y son puntos ciegos realmente porque ahí está el dolor, ahí está quizá lo que no quisieras explorar, ahí está donde debes dejar de ser víctima y empezar a asumir tu responsabilidad para poder hacer esos cambios que son los que finalmente traen los resultados. Y estudiar, o cuando empecé a explorar la posibilidad de hacer una certificación acerca del enneagrama, me llamó mucho la atención eso. O sea, como en mi mente que es súper yo digo que soy mental porque soy como súper estructurada y que tengo que entender y cómo funciona y primer paso, segundo paso, tercer paso. Entonces, eso, el poder encontrar un método donde tú puedas hacer esa autoobservación consciente, pero como que seas claro en cada punto, eso fue lo que a mí más como que me impactó y también me conectó un poco. Porque fíjate que mucho tiempo de mi vida y mientras los primeros pasos de Enneagrama, como te dije, lo que yo hice fue llenar un test. Hace poquito tuvimos como tú y yo una conversación de esas y yo me muero de la risa porque yo digo, ay, ahí está, ahí estoy pintada yo que quiero así fácil. Dígame ya, ¿qué es? Cuente, no, dígame rápido. Lilis, por aquí nos están saludando. ¿Quién te dice Pupuchurri? Por acá te dice Daniela Gil. Bienvenidos. Qué rico que están aquí conectados. Por favor, denle muchos corazoncitos a este live para que siga llegándole a más personas y que muchos más podamos conectarnos con esta hermosa información. Entonces ahí te están saludando mi linda Marce, ahí te dicen Pupuchurri, Nati, te amo, Linita Zambrano, qué rico verte conectada. Entonces, siguiente pregunta. ¿Qué pasa? Que claro, cuando tú quieres resultados rápidos, y yo necesito que me digas yo qué soy para saber yo cómo entonces tengo que enfrentar eso y hacer los cambios que tengo que hacer. Esto es como un test de personalidad, Marce. ¿Tú podrías decir que el enneagrama es un test de personalidad A ver, lo puedes usar o como una un clasificación de existen test. personalidades? Existen test. Sin embargo, yo te diría que entonces yo no sería la persona para trabajar con, con el enneagrama. Si lo que quieres es ponme una etiqueta y ya está, esa no soy yo. Y eso es parte de lo que siempre decimos en la certificación, es, no, esto es un proceso de mirar adentro, toma tiempo, no pasa de la noche a la mañana y es importante regalarse el espacio para que seas tú quien pueda decir dónde me quedé atrapado en ese mapa y hacia dónde me puedo mover. ¿Por qué? Porque eso es algo que he visto durante años y es que hay muchas personas que hacen el test, ¿verdad? Entran, por ejemplo, a internet, hacen un test y listo, les da un número X. Y después, cuando ya están haciendo un proceso más profundo o algo así, se dan cuenta en el recorrido que el test no era, que no se identifican con ese número. Y entonces al no identificarse es como, ay, pero ¿cómo así? ¿Qué pasó? ¿No, no sirve? No, no sirve, no. Lo que pasa es que los test también son toda prueba, de hecho, tú la puedes de alguna forma modificar o llevar por un caminito o simplemente lo puedes hacer de forma inconsciente. ¿Por qué? Porque supongamos que a ti te salió que eres un uno.
que en Enneagrama 1, vamos a ponerlo así de forma súper rápida, sería alguien estructurado, metódico, que hace las cosas paso a paso, disciplinado, que puede tender como tendencias como a ser muy encasilladito, como esas personas cuadraditas que es o blanco o negro. Y lo estoy poniendo desde el lugar más fácil de entender, ¿vale? Sin entrar a la parte densa. Eh, y supongamos que en el test te salió que eras un 4, y tú vas a decir, pero nada que ver, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Si ahora que me miro me doy cuenta que... Pero precisamente tal vez en ese momento que hiciste el test estabas pasando por una tusa, por un desamor así, y estabas en un momento que estaba como, Dios mío, qué terrible que es todo, cómo estoy sufriendo, nunca había, nadie me entiende todo el sufrimiento que tengo en este instante, y simplemente te fuiste a otro lugar porque el enneagrama, lo otro que tiene es que es un mapa que está vivo, no es un lugar donde tú simplemente te pones una etiqueta y dices, ah, yo soy así y así me quedé el resto de la vida. No, por el contrario, es un sistema que se va moviendo, que también tiene que ver con tus momentos de vida, que también tiene que ver con esas situaciones donde, por ejemplo, tú estás atravesando algo y tal vez no estás centrado y entonces puedes recorrer tus peores caminos e ir y coger muchas cosas de otros lugares y no mostrar lo más lindo, sino por el contrario, esa parte densa o puedes también hacer recorridos hacia esos caminos de desarrollo, hacia esa luz, hacia esa esencia, y ahí ir tomando cosas buenas, y ir aprendiendo, irte formando como persona y creciendo. Entonces, por eso es tan importante decir, no, no se trata de hacer un test y que me pongan una etiqueta. Creo que etiquetas ya tenemos demasiadas, suficientes, como para ponernos otra encima y decir, ay, también me pongo otra mujer, esposa, amiga, lo que sea, y además tenga un número. No, no se trata de eso. Súper, Al revés, se trata de quitárnoslos, de ok. empezar a quitarnos todas esas etiquetas. Ok, Marce, entonces digamos que cuando tú nos contabas la parte del símbolo, entonces el símbolo sí, bueno, es una figura, está en un círculo, una figura geométrica que tiene 9 puntas. Y en cada una de las puntas lo que hace es como hacer, no sé, esto no es una clasificación de personalidades, pero sí hay como características que nos hacen parte de, o que nos ayudan a identificar cómo son los comportamientos de cada uno de esos eneatipos, ¿no? O sea, cómo funciona esa parte, porque claro, no se trata de ponernos una etiqueta, pero sí hay características en las 9 personalidades que define el eneagrama, que por eso te haces como un poquito como afiliarte o como hacerte decir, sí, yo puedo estar o mi personalidad o como yo reacciono, como yo actúo me puedo hacer como afín más bien como con cada uno de esos eneatipos. Y a ver, es que el enneagrama se llama el enneagrama de la personalidad cuando lo estudiamos como herramienta de tipologías, de tipos de personalidad, ¿verdad? Entonces, efectivamente nos va a hacer una descripción de 9 tipos básicos. Después el enneagrama se vuelve algo mucho más grande y pasamos de 9 a 27 y así vamos creciendo. Pero digamos que en principio vamos a hablar de 9 tipos básicos, listo, de personalidad. A lo que yo voy es que no se trata solamente de llegar a ese punto, sino es un poquito también, volvamos al mapa. Si yo estoy en un mapa, y si yo quiero ampliar mi mundo y salir a explorar, yo necesito saber desde dónde arranco. Entonces el enneagrama también me permite decir, ok, ¿dónde estás tú ubicado? Y para poderme ubicar, ¿qué me dice? Me da mucha información acerca de, por ejemplo, el origen de ese tipo de personalidad, me habla de cómo piensa, de todas sus distorsiones mentales, porque lo que nos muestra toda la parte del ego es la distorsión mental y el enneagrama nos habla de egos, ¿vale? Por eso nos habla de tipos de personalidad. También nos habla de todas las distorsiones emocionales de cada persona. Y cuando hacemos todo el recorrido completo, empezamos a decir como, ay, yo tengo mucho de este, ay, yo tengo también esto. No, claramente yo sí me comporto así muchas veces. La mayoría del tiempo me pasa esto me duele, a esto le huyo. Y es como que en ese darte la posibilidad de ir mirando cada uno de esos 9 tomos de personalidad, dices, sí o sea, claramente estoy en uno de esos tomos. Y tú vas a tener un tipo de personalidad y tu personalidad sí va a ser una toda la vida, ¿vale? Pero eso no quiere decir que no la puedas transformar en el sentido de que no puedas ir como puliendo todas esas cositas que son más
de, vamos a decir que del ego, y tratando de llevar a lugares mucho más sanos esa misma personalidad. Entonces, sí, la vas a usar como un mapa de personalidades, como un mapa tipológico, pero no para quedarte ahí amarrado y decir, ah, así soy. Y entonces ahora me justifico y no, es que yo soy brava y soy contestona porque es que así soy. No. Y claro, y obviamente creo que una de las cosas que a mí más en la vida me confrontó es eso, como el poder tener la capacidad de decir, quizás sí aprendí a defenderme, quizás sí aprendí a que, pues así empezó la percepción de mi vida, como en la metáfora que usabas al principio de que estaba en la montaña, y que pues si uno está en la montaña y ve el paisaje verde y, no, y quizás si se siente cómodo ahí no lo quiere cambiar, ¿cierto? Ujú, Pero cuando tú empiezas a descubrir, y ahorita que tú mencionabas como en el eneatipo uno por ejemplo, que acá tenemos una de las más hermosas representantes, doña Lina Zambrano. Entonces llega y dice, pues tú das características como perfeccionista, meticuloso, cuadriculado, como que ahí estaba en ese punto de perfección. Y al principio muchas de mis preguntas eran esas, pero si eso suena bien, o sea, pues yo para qué quiero cambiar ser perfeccionista y pues el perfeccionismo en una medida de, digamos, no sé, en el campo laboral hasta a veces suena como, ¿cuáles son las características, por ejemplo, de tus compañeros? No, pues es que Lina es, mira, Lina es así, súper perfeccionista, ella sí. Nosotros trabajamos juntas en el evento de la cumbre y nos da mucha risa porque todos en cierta manera tenemos información del eneatipo y como que ya nos tratamos de acomodar un poco en eso, ¿no? Como, ujú. claro, Linita sí está actuando y pues como que cuando nos dice eso, ahí se le salió. Pero para estas personas que están apenas empezando a conocer y la comunidad de Open Minded You que se une a este live y que lo ve ahora o lo ve luego, y que antes no habían escuchado mencionar de este tema, Marce, pues si alguien dice, no, pues yo soy perfeccionista, yo soy súper meticulosa, súper paso a paso, súper, no se me puede salir de la caja nada porque necesito tener el control de todo, pues muchas personas pueden estar acomodadas en ese paisaje y decir, no, pero eso está perfecto. Entonces, ¿por qué necesitamos como empezar a explorar eso y cómo hacerlo desde el enneagrama? Pues como porque a veces eso es lo que nos hace tener ciertos comportamientos repetitivos, ¿no? O ciertos resultados. Entonces, para el que está acomodadito ahí en su, así soy yo, así nací, así me hicieron, así me dice, será mejor la palabra, ¿cómo podemos decirles que pueden empezar a ponerle el ojo a eso y ser más conscientes? Yo creo que la mejor forma, y creo que la que suele ser más universal, vamos a decirlo así, es que todos, así tengamos, a ver, todo tipo de personalidad también tiene rasgos positivos, es decir, nos ha permitido desarrollar cosas que claramente nos funcionan, ¿verdad? Pero todo llevado en exceso siempre tiene un resultado que no es tan chévere. Y yo estoy segura que, por ejemplo, en el mismo ejemplo del perfeccionismo, a veces ese perfeccionismo extremo tal vez los ha llevado a decir, ay, es que me demoro demasiado haciendo algo porque estoy tan pendiente de cada cosita y que si no sumo cuántas veces y no vuelvo y reviso y no miro otra vez si el punto me quedó, si la coma, si fueron 2 centavos, si fueron, que termino desgastándome y perdiendo demasiado tiempo y no me permite, por ejemplo, ir a otras cosas. Entonces, ese tipo de cosas que nosotros mismos también nos damos cuenta, así sean chiquitas de, o cuando te dicen, bueno, no sé, vale, eres perfeccionista, pero ¿qué tan bien están tus relaciones con las personas que no se mueven a tu mismo ritmo? O que no hacen las cosas así perfectamente pulidas y milimétricas como tú. ¿Cómo te van a ir con esas relaciones? Y ahí te empiezas a decir como, sí, a veces choco, a veces no es tan fácil, a veces eso genera roces y ahí es donde decimos, bueno, entonces mira que hay trabajo pendiente, porque sí puede ser bueno el estarte mejorando continuamente, ¿verdad? Desde ese lugar de yo quiero ser mejor, perfecto, pero cuando eso ya trae otros tipos de consecuencias o de resultados, ahí es donde empezamos a preguntarnos, bueno, tal vez aquí hay una partecita que no me funciona del todo. Bueno, ¿qué tal si la hacemos funcionar? ¿Qué tal si la revisamos a ver qué está pasando ahí y qué te está trayendo a la vida? Entonces, siento que todos tenemos ese punto donde nos damos cuenta que nuestra personalidad efectivamente nos funciona para para algunas cosas, pero para otras es como, ahí hay algo que claramente voy a tener que mirar en algún momento. Y muchas veces hacemos como el caso omiso de, eso lo dejo pasar y no es tan importante, pero sí es importante.
Sí lo es. Sí, definitivamente sí. Y aquí me conectas con algo muy valioso y es que, claro, cuando ese es extremo de perfeccionismo o ese extremo de de ser cuadriculado o de estar en esa casillita siempre y que no pueda, y que no se me vaya a salir de control nada, nos empieza a generar conflictos. ¿Conflictos en qué? En relaciones, en la salud, ¿cierto? A veces hasta en la economía, en ese estado de no poder tener tranquilidad, de no conectar con tu paz interior, es ahí donde uno se empieza a dar cuenta que realmente eso que a veces uno llamaba cualidades son en realidad cosas que tiene, en las que tiene que observar y como que empezar un poco a mejorar, ¿no? Ujú. Porque me acuerdo mucho que hace tiempos no hago entrevistas laborales, o sea, no me hacen entrevistas laborales así como antes, como súper formales, pero como que le preguntaban a uno los defectos y uno mencionaba como un montón de cosas, ¿no? Entonces eso, yo no sabía en qué clasificarlos. Si ser, por ejemplo, si ser puntual, estricto, perfeccionista, eso será un defecto o una cualidad. Pero cómo nos vamos dando cuenta en el nivel de qué resultados en esas cinco cosas como esenciales en la vida, de los resultados de las personas me están afectando. Y también, Marce, aquí ya quisiera como empezar a abordar un poquito porque sé que el tiempo pasa y no quiero como que nos quedemos ahí como tan cojas en la información, pero aquí tú acabas de mencionar hace un ratico la personalidad, el ego y la esencia. ¿Cuál sería como la diferencia en ellos? Y si quieres empecemos por el ego, que me interesa mucho como que puedan entender, porque siempre que uno dice que el ego, entonces a veces la gente también sataniza eso, entonces ya que no quieren tener ego y lo quiero disolver y ya no quiero tener como todos estos conflictos del ego, entonces empieza uno como a satanizar quizá esos conceptos, pero en el enneagrama, estas tres cosas, ego, personalidad y esencia, ¿cómo podríamos como definirlos a cada una? Ok, entonces como estamos en nivel básico, para no entrar Súper en cosas básico. minuciosas, vamos a decir que ego tiene que ver con el yo, ¿verdad? Ego es yo. Y yo es con qué me identifico, yo qué digo que soy. Entonces yo soy estricta, soy cuadriculadita, soy perfeccionista o yo soy súper creativa, yo soy un ser libre. ¿Qué tipo de yo estoy hablando y con qué me identifico? Pero también digamos que en la personalidad es la máscara, es la persona. Entonces en el enneagrama ese ego y esa personalidad vienen siendo lo mismo. Hablamos de lo mismo. ¿Listo? Vamos a decir que en términos súper así básicos es ego y personalidad en enneagrama es lo mismo. Es esa máscara que yo me pongo para salir al mundo y ese yo del cual hablo. Diferente, porque creo que muchas personas también confunden ego con egocentrismo y dicen, pero ay, es que ese ego es porque uno se cree mucho y es muy crecidito y no, eso es egocentrismo, ¿vale? El ego en este caso es el yo con el que me identifico y la personalidad, la máscara. La esencia vendría siendo qué hay detrás de esa identificación, qué hay detrás de esa máscara que te pones para salir al mundo. Eh, Hay, de hecho, una historia muy linda que siempre cuento, que es una historia que dicen que es Sufi. La verdad es que he hablado con muchas personas Sufis y me dicen, nunca la he leído completa, pero se la atribuyen siempre. Es como, bueno, que dice algo así como que cuando Dios o el arquitecto de este universo o La la fuente. máxima fuente exactamente del amor quiere eh, como experimentar la vida, desciende y al descender va a pasar a través de un diamante de 9 facetas y va a generar 9 lucecitas de 9 colores. Y cada una de esas lucecitas trae precisamente un don, un regalo, ¿verdad? A compartir. Pero que cuando nacemos se nos olvida y empezamos a cubrirnos como de mugre, vamos a decir que somos como
una cosita que está cubierta de capas, porque esas capas son, me voy defendiendo, me voy asustando y voy generando como coracitas. Y se me olvida que soy esa luz y se me olvida que venía a entregar. Un poquito el enneagrama nos dice eso. Se te olvidó esa parte, te quedaste fijo en un yo soy así y solamente creo que soy eso. Y se te olvida que tienes todos esos otros componentes. Y parte de la invitación que nos haces, vuelve al centro, limpia, lima esas capitas para que puedas ser luz, para que puedas sacar tu esencia, para que puedas regalarle al mundo lo que viniste a regalarle. Y así como hablamos de la sombra de cada eneatipo, y podríamos decir, por ejemplo, que en un eneatipo 8 la sombra es la agresividad, esa parte de la ira que sale sin control, también está la parte de luz, que es esa parte de ser un ser que es como tan firme, que es capaz de sostener, pero al mismo tiempo ser cuidador de la vulnerabilidad de otros, por ejemplo. Entonces podríamos armar como, ahí están los dos. El problema es que en el enneagrama lo que nos dicen es que cuando se nos olvida eso nos vamos a un extremo. Y todas esas son esas distorsiones. Y la invitación que nos hace todo el tiempo el enneagrama es vuelve al centro. Vuélvete al centro, porque en el centro vuelves y encuentras todas esas posibilidades, vuelves y encuentras ese lugar donde hay como la capacidad de organizarte, de alinearte y de volver a conectar con eso que eres tú, eso que está más allá de la personalidad. Inclusive, muchas veces yo le pregunto a las personas como cuando hago terapia, como, bueno, cuéntame quién eres. Y uno usualmente, ¿qué contesta? No, yo soy, no sé, terapeuta Ingeniero, y ingeniero y soy mamá y soy médico y soy lo que sea que es. Y si tú empiezas a decirle a la persona, bueno, quítate todas esas etiquetas que hay detrás, es muy difícil contestar quién soy si me quito todas esas etiquetas que me he montado. Y de eso se trata un poquito el enneagrama. ¿Quién eres? ¿Qué hay detrás de toda esa máscara y de ese personaje que creaste? ay, sí, y yo me acuerdo que cuando a mí me empezaron cuando empecé a estudiar todo esto y me empezaban a hacer esas preguntas, me costaba muchísimo trabajo, porque claro, en la información automática que tenemos es eso. Eres ingeniero, eres profesor, eres mamá, ¿qué función cumples dentro de la familia? ¿Qué función cumples dentro de la sociedad? ¿Qué función cumples? Y como que nunca te habías como, por eso es una herramienta de autoobservación, porque finalmente no es buscar lo que afuera te dice afuera, sino lo que en realidad tú sientes, tú observas y cómo te reconoces. Y como Ujú. que ya en esta época empezamos un poquito a sentirnos más conectados con nosotros mismos, pero debo confesar que personalmente a mí se me hizo muy difícil empezar a reconocer cuál era mi esencia y en realidad qué era eso que yo debería, como con lo que yo debería identificarme o más que debería, o con lo que yo podría identificarme. Bueno, aquí tenemos dos preguntas, te las voy a mencionar. Porque mi Zul hermosa, qué rico que estés aquí, qué rico que pregunten. Miren, si ustedes quieren que en un próximo live empecemos a mencionar cuáles son las características de cada eneatipo, por favor, déjenle aquí un mensajito a Marce, diciéndole, Marce, vuelve por favor, para que ella nos agende a otro espacio y que podamos empezar a también esculcar un poquitico más allá de este tema. Entonces dice aquí, Zul, le voy a leer primero porque Zul me escribió la pregunta cuando estabas hablando precisamente del ego y del ego personalidad, y es, entiendo que está asociado a las heridas de la infancia, tu eneatipo. Al sanar, nos acercamos a la luz. Y ¿Qué opinas, Marce? creo que puso inclusive una pregunta antes que dice, ¿puedes cambiar de eneatipo Eneatipo en en el el tiempo, tiempo? eso, sí. Voy a empezar por esa. Eso, Entonces, listo. tu eneatipo no va a cambiar. Es decir, cuando yo finalmente logro identificarme, me voy a dar cuenta que esa estructura de personalidad me va a acompañar toda la vida. Sin embargo, esto no quiere decir, ah, entonces, ¿para qué estudiamos esto si uno va a ser el mismo toda la vida? ¿Sí ve? Así me quedé. No, no es eso. Sino que lo que nos está diciendo es que hay dentro de la personalidad también hay distintos niveles de conciencia y tú también puedes ir moviéndote. Como les digo, el enneagrama es un mapa en el que tú te puedes mover. Entonces, si tú te quedaste fijo en un lugar, parte de la invitación es ve y conoces otros lugares. Vete a ver la montaña de Emilia, a ver cómo es vivir verde y frondoso. Vete a conocer el mar, a ver qué pasa en la costa y cómo se vive allá y aprende a hablar ese idioma y velo integrando todo eso. Entonces, al ir integrando, también vas adquiriendo más flexibilidad, tu ego deja de ser tan fijo
Y eso sí hace que vayamos cambiando de niveles de conciencia. Entonces es muy distinto ver un eneatipo que nunca ha trabajado y, por ejemplo, vamos a decir que, no sé, vamos a irnos a un 6 ahora, como por ir mostrando diferentes. Claro. Exacto, ir cambiando un ratito. O digamos un 6. Entonces una persona muy miedosa, súper insegura, que todo le cuesta trabajo, que inclusive cuando hablan pueden ser de los que contestan todas las frases. ¿Sí? ¿Te parece? Mm. Sí. Un poquito desde ese, hey, ve afirmándome a ver si voy por un lugar que me dé un poquito de confianza, a pasar a ver una persona que ya se haya dado cuenta de dónde vienen todas sus características de personalidad, como todos sus comportamientos, que haya hecho procesos, que se haya retado un poquito a ir siendo más valiente, a irse autoafirmando, ¿verdad? Y después vemos un tipo 6 pero con unas formas de comportarse distintas. Entonces, a veces decimos, ¿qué va a cambiar? Lo que se va a notar un poco es la forma de comportarse, qué tan reactivo o qué tan consciente eres de la reacción o de la acción que quieres tomar. Y eso sí es lo que va a variar. Y lo otro es que yo les decía que en el enneagrama paseamos de puntos. Entonces, la historia que les conté, por ejemplo, del uno, porque si yo soy súper cuadriculadito, de pronto cuando hice un test estaba en el 4 y yo les decía, puede ser porque hayas estado en un momento de desamor y estás paseando y estás entonces en otro, digamos que estás tomando características de otros porque lo hacemos, pero tu Mm. base siempre es la misma y vas a volver a ese enatipo. Y la idea es ir subiendo ese nivel de conciencia e ir adquiriendo más flexibilidad, no quedarte fijo ahí, sino irte yendo al centro, precisamente salir de la fijación e ir al centro para poder como cogerlo Mm. todos. Inclusive, yo cuando empecé a enseñar enneagrama, les decía, yo me imaginaba esas muñequitas que uno usaba de chiquito, que uno podía recortarlas en papel y recortar vestiditos y doblarlas para ponérselas. Entonces yo decía, imagínense que el enneagrama es como, a mí me pusieron el vestidito del guerrero, pero el vestidito del guerrero no me sirve para todo. Yo todos los días no quiero ser guerrera. Entonces, ¿qué pasaría si yo estoy en el centro y puedo quitarme a veces ese vestidito y a veces ponerme el vestidito de creativa y a veces ponerme el vestidito de diplomática y a veces ponerme el vestidito de esa persona metódica? Y es como que los puedo usar todos. Esa sería la invitación del enneagrama, que puedas usar toda la cajita de herramientas completa y no te quedes con una sola. Maravilloso. Y la otra pregunta de Zule era lo de las heridas de la infancia. Ah, ¿verdad? Entonces, sí, tiene mucho que ver. La personalidad, de hecho, tiene dos características, o decimos que es como la suma de dos partes. Una parte que es temperamento, que es una parte más biológica, que tiene que ver con, inclusive, con todo el ADN de nuestros papás, de su sistema nervioso, de cómo eso se transmite a nuestro sistema nervioso, a nuestro ADN, etcétera. Entonces, es una parte que es mucho más biológica. Y otra parte que es más social, ¿vale? Que tiene que ver con imaginémonos cuando estamos pequeñitos y estamos de pronto gritando y brincando y siendo demasiado niños y de pronto nos dicen, no, a los niños así todos brincones y todos necios, la gente no los quiere. Siéntate ahí juiciosito que la gente así no te va a querer. ¿Y qué empieza a pasar? Que hay uy, esto no lo puedo hacer, entonces tengo que empezar como a recortar cositas en mí o a moderarme. Y esa moderación de si yo hago algo, ¿cómo responde mi ambiente? ¿Me premia y lo sigo haciendo? ¿O no le gusta y yo lo tengo que modificar? Es lo que me va dando esa parte de carácter. Y la suma de esas dos es la personalidad, básicamente. Entonces sí, sí tiene que ver todo con nuestra infancia. Ay, no. Y Marce, mira, ¿te acuerdas que cuando yo estaba estudiando, eso fue el año pasado, yo estaba en el proceso pues con Mariana? Y ustedes no saben, una de las clases, una de las sesiones más bien, era cómo percibió el niño de cada neatipo, cómo percibió el niño en su momento, pues las diferentes situaciones. Y ustedes no saben, esos días yo estaba como con mi cabeza sin saber ni cómo hablarle a Mariana. Porque Mariana es una niña de 3 años, entonces ya, por eso es una herramienta de autoobservación. O sea, realmente nada deja de ser tan automático, pues si tú realmente así lo quieres como trabajar, ¿no? Pero el trabajo súper consciente es empezar a ver cuáles son tus reacciones automáticas. Y una de esas era como que, claro, no sé, hacía algo, ay no, a las niñas groseras nadie los quiere. Y yo, Dios mío, miércoles, qué trauma le voy a avisar. Entonces aquí yo lo cuento chistoso, pero en realidad como que uno dice, sí, ¿de qué manera puedo decirle a la niña de 3 años?
como que esto para que esto no sea después, como que ella lo tome, pues como una de de las características de su personalidad. Entonces, cuando dejamos de actuar tanto en ese automático y empezamos a ser más conscientes, también conectamos con lo que nosotros escuchamos o lo que nuestro niño escuchó. Y ahí, ¿qué pasa? Pues que también tú te haces como más responsable de eso y dices, ah, claro, miércoles, así puede ser que yo conecté con la perfección, porque en mi casa todos, solo los que eran perfectos eran los que eran más queridos o más consentidos, como una percepción del niño. No necesariamente que uno como padre lo quiera instalar o no, ¿no? Porque pues como mencionaba Marce, es como un conjunto de varias cosas. Entonces, Marce, ¿cómo podemos o qué cambios o transformaciones empezamos a ver nosotros cuando empezamos a trabajar en estas herramientas? Antes de esa pregunta, aquí nos está preguntando, Live Mujer, ¿en qué ciudad se encuentran ustedes? Yo estoy en Fusagasugá. De Fusa nos vamos para USA, porque Marce está en Florida, ¿cierto? Tú estás Ujú. En Florida, pero no te preocupes, hermosura, porque todos los programas o el programa que yo tomé con Marce fue un programa virtual, entonces no necesitamos estar en en la misma ciudad, pero sí hay muchas maneras de conectarnos para aprender y para, digamos, estar conectados en estas herramientas. Entonces, bueno, mi Marce, ¿qué cambios o transformaciones empezamos a experimentar y por qué deberíamos hacerlo o cuál es el beneficio de empezar a trabajar en esta herramienta del eneatipo? Primero, digamos como persona, siendo una mujer común, mamá, profesional, que trabaja en una oficina, que quiere empezar a mejorar ciertas cosas, o segundo, quizá como terapeuta o como alguien que quiere ayudar a otras personas. Mile, te lo voy a responder las dos, pero déjame primero hacer una anotación porque tú dijiste algo que no me quiero saltar. Y es que creo que muchas mamás cuando vean esto van a decir, ay, Dios mío, voy a traumatizar a mis hijos, que esa es una de las Sí, cosas que no, no, siempre no. me dicen. ¿Cómo hago para no traumatizarlos? Y yo siempre les contesto que todo niño se haya tenido los papás más amorosos del mundo. Así, los más conscientes y todo, igual en algún momento va a hacer alguna interpretación de algo que le faltó o algo que fue excesivo. Y ahí igual Totalmente. se va a Es formar una imposible. personalidad. Es, mejor dicho, con decirles esto, el trabajo más importante de los papás es instalar los traumas en los hijos. No mentiras. ¿Pero por qué? Porque todos tenemos un plan del alma y todos venimos a desarrollar en nuestra... yo ahora no uso niveles de conciencia, ¿sabes? Ahora uso estados de conciencia. En nuestro estado de conciencia también un poco. Todos tenemos un plan perfecto, un plan del alma que viene a desarrollarse basado en esas experiencias que sí o sí necesitamos superar. Entonces me encanta que hagas el apunte porque sí, no quise decir que no quiere, no, o sea, sí, uno se hace la pregunta, ay, pucha, no quiero que con esto vaya a quedar traumada pues por el grito que pegué, porque a veces es un gritico solamente que uno ve un bicho y, ¡ah! Y ya el chino entonces ahí le cogió miedo a las arañas. Es imposible, sí, muy bien, Marce, porque es imposible no que las personas o que los niños no tengan traumas, porque de eso se va a desarrollar como su desarrollo espiritual, pienso yo. ¿Tú qué dices, Marce? Y ahí además tocaste dos temas. Uno es que en Enneagrama se habla de niveles de conciencia, porque hablamos como de niveles de la personalidad en muchos nivelcitos, a ver cómo se va viendo. Pero tú lo hablas como estados, porque ahí estamos metiendo ya más escuela de magia. Sí, así Entonces es. está bueno. Y lo que me decías es, a ver, buenísimo que vuelvas a ponerlo, es sí, va a ser parte, además es parte ni siquiera, es que digamos que no lo pongamos como un imposible, sino es que es parte del plan de ser humanos. En este planeta Tierra no hay una persona que no tenga personalidad. Todos vinimos a pasar como por ese estadio de salir de esa inocencia, pasar por una personalidad para volver a hacer un trabajo, decir, ay, no, eso está muy aburrido, eso tiene que haber otra forma de que uno viva más bueno, y entonces acercarnos a información distinta para poder volver a ir hacia nuestra esencia, volver a ir hacia nuestra parte más sanita. Ahora sí, las dos preguntas que me has hecho. Me dijiste primero, ¿qué ganaría alguien estudiando Enneagrama? ¿Verdad? Una persona común y corriente, como todos nosotros, de hecho. ¿Qué ganaría? Uf, yo digo que todo. O sea, para mí, por ejemplo, desde la experiencia propia, haberme acercado al Enneagrama
fue como decir, ¿esto por qué no lo enseñan en el colegio? Básicamente fue como eso, porque no nos lo enseñan desde chiquitos, porque siento que tenemos muchas falencias en inteligencia relacional, en inteligencia emocional, en entendernos a nosotros. eh, y para mí fue eso, porque de alguna manera mi llegada, como les digo, fue un poquito de pelea con la vida y en esos momentos en los que uno más pelea es cuando más busca información y a ver qué puede hacer. Y en una de esas fue como, bueno, ¿qué hay para hacer? Y apareció esto y fue ganar mucho. Entonces, ¿qué digo que vas a ganar? Primero, conocer, entenderte. Y entenderte suena, ay, yo no, yo me conozco, de verdad. O sea, ¿de verdad eres capaz de contestarnos esa pregunta de quién eres si te quitas todas las etiquetas? ¿De verdad te conoces? ¿Entiendes de dónde vienen esos momentos en los que reaccionas sin saber o queriendo hacerlo de otra manera, aún reaccionas? ¿De verdad entiendes de dónde viene? Porque creemos conocernos, creemos saber qué es, pero lo que usualmente conocemos es al personaje, a la mascarita. Y después cuando vamos muy profundo en el enneagrama nos damos cuenta que hay mucho más por explorar y que en la medida en que vamos explorando vamos a ir logrando a veces hacer esos pinitos de decir, uy, hoy no reaccioné, qué bien. Mañana de pronto vuelvo y meto las patas porque soy humana, pero voy a darme cuenta de que las metí, voy a darme cuenta de qué pasó, de qué me dolió, tal vez sea un poquito más consciente y diga, vale, hay que seguir prestando atención a esto y hay que seguir en ese trabajo. Entonces, creo que esa es la mayor ganancia, conocernos, pero además, yo creo que de las cosas que a mí más me gusta del Enneagrama es que me permite entender el mundo del otro, nos vuelve realmente más empáticos en ese sentido. Muchas veces decimos, es que me desespera tal fulanito, pero no entendemos que ese fulanito que nos desespera tanto tiene una historia y que esas reacciones que vemos, esos comportamientos que vemos, no nacen porque sea una mala persona, nacen porque ahí detrás están pasando cosas. Y cuando yo entiendo qué pasa detrás, tal vez ya no soy tan fuerte en el juicio, tal vez ya no soy tan tajante y puedo ser mucho más compasivo. Y creo que ese es uno de los grandes regalos del enneagrama, que nos acerca al otro, a su mundo. Sí, totalmente. Mira, aquí Live Mujer nos escribió, me encantan ustedes, las felicito. Estoy terminando, ay, hoy es que estoy viendo como mal. Estoy terminando psicología a mis 46 años, pero feliz de aprender de ustedes. Divina, mi Live Mujer. Y también ella está preguntando que si quiere, yo quiero tomar, ¿qué se debe hacer? Bueno, Marce, aquí arribita, o cuando yo cuelgue el live, si tú eres de la comunidad Open Minded, yo voy a estar compartido con el perfil de Marcela. Entonces ahí vas a poder, primero, unirte a su canal de Instagram y segundo, si quieres, le dejas un mensajito que ella te responde inmediatamente o pues cuando esté disponible. ¿Cómo te puedes conectar con ella para, si quieres tomar la formación, hacerlo pues de acuerdo al calendario que ellos tengan? Me encantan porque la formación con Marce nos permite también unirnos varias veces a a las reuniones que tiene con nuevos alumnos. Entonces ahí como que vamos primero compartiendo con otras personas que están como en este mismo camino de autodescubrimiento y que empatizan con esta herramienta, ¿no? Hay muchas herramientas, o sea, hemos podido conocer muchas herramientas, pero hay unas con las que uno siempre tiene como una afiliación más amorosa, como que se siente más tranquilo. Y una de esas es, para mí fue pues encontrar Enneagrama y encontrar esta comunidad de Marcela donde de verdad podemos aprender y podemos como poner en práctica y que esta información, al principio yo siempre dije como que yo lo que quería estudiar, yo lo quería estudiar para mí. Yo con que solucione mi rollo, yo ya quedo feliz intentando solucionar un poquito mi rollo. Pero también esto me ha servido para también en acompañamientos que he hecho poder también hacer ese apoyo también a otras personas. Así que si tú eres una persona del común que trabajas en una oficina, que eres ama de casa o que eres madre de familia y que estás empezando por solucionar tus rollos, esta es una muy buena herramienta que te puede dar luces para empezar a cambiar esos resultados que de pronto no han sido tan satisfactorios o esas cosas que realmente tú sabes que quieres trabajar. Marce decía algo muy lindo y es que como que uno llega a un punto de la vida donde
hijo de pucha, como que uno dice, uy, no, yo ya estoy hasta acá, ya quiero que cambien estas cosas porque es que nada cambia. Y cuando uno se empieza a hacer esas preguntas, el universo le cambia y el universo le va dando a uno respuestas, pero en esas respuestas le está a uno planteando nuevas preguntas. Y a mí me encantó poder empezar a conectar con el enneagrama desde el punto de vista de poder ver ese panorama de los demás. Entonces también poder empezar un poco a identificar cuáles son esas razones del sufrimiento, el propio, ¿cierto? Y también del de los, por ejemplo, empezando por los de mi casa, ¿no? Entonces, claro, ya entiendo por qué mi esposo tiene tales comportamientos repetitivos, por qué reacciona de X o Y manera. Así que mi Porque le Marce, duelen más unas cosas que a él que a mí, o a mí me duelen o me molestan más que a otro. sí, exacto, eso me parece, porque a veces uno dice, no, pero pues estés ya llorando por eso y yo como tranquila, pero cuando empezamos a ver que desde niños, como preguntaba Zule también, desde niños empezamos a recibir información y que sí o sí definitivamente todos tenemos una personalidad que está construida que con la información que teníamos y seguramente es lo que necesitamos para ir desarrollando nuestros niveles o nuestros estados de conciencia en el desarrollo humano, porque a eso vinimos. A mí me encantó también saber, cuando empecé a saber que había ese mapa, Marce, me encanta que hubieras utilizado esa frase al principio o esta manera de orientar un poco el enneagrama, porque es eso, como que cuando tú no sabes que hay una ruta para conseguir un objetivo y a veces cuando ni siquiera te conoces y no sabes ni siquiera cuál es el objetivo de tu vida y cuál es la luz que tienes, pues estás como perdido y como que no sabes ni para dónde agarrar. Pero cuando ya hay una ruta, ya hay un mapa, ya tú sabes que es que hay un camino, que no solamente fue que ayer alguien se lo inventó, sino que ya cientos, miles de personas han experimentado cambios y transformaciones importantes en su vida, pues tú dices, wow, qué chévere yo poder también conectar con esto. Ay, así que mi Marce, muchas gracias por este primer encuentro de muchos, porque sé que van a venir muchos. Voy a Espero dejar que sí. voy a dejar el live aquí guardado. Esto va a ser como enneagrama para la vida real, pero en la primera etapa. Vamos a hacer enneagrama para kinder, enneagrama en kinder, pues, para que empecemos a conectar un poquito más con esta información y empecemos a entender de una u otra manera cómo son esos comportamientos nuestros o de las personas que tenemos alrededor y como, bueno, otra cosa importante, acompañamientos también, tú haces acompañamientos corporativos también, ¿verdad? Hago acompañamientos personales, corporativos y también hago, pues obviamente, certificación. Certificación. Eso. Vuelve, Marce, mira. Eso, familia. Vuelvo cada vez que me inviten, con mucho Te, gusto. te seguiré invitando. A todos, muchas gracias por conectarse, muchas gracias por compartir su tiempo y su alegría con nosotros. Y dejen aquí los comentarios de qué les gustó de esta sesión. Nos ¿Y vemos qué prontico, quisieran mi Marce. saber Sí, para eso, preparar una déjenos próxima? preguntas para los próximos encuentros y ahí seguimos súper conectadas. Gracias, mi Marce. Me encantó. Muchas gracias a ti y a todos los que estuvieron acá preguntando, mandando corazoncitos y de todo. Mil y mil gracias. Bueno, que tenga feliz día. Aquí lo voy a Bye. dejar en el live grabado, voy a dejar el contacto de Marce y ella va a quedar también como colaboradora en este live. Entonces ahí va a estar. Un besito. Chao, chao. Chao.